¿Qué pasaría si te dijera que la muerte de un papa podría ser mucho más que una tragedia religiosa? Y si en realidad fuese el cumplimiento de una profecía bíblica que anuncia tiempos oscuros por venir. En 2 Tesalonicenses 2:3 leemos: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este versículo no es una simple advertencia simbólica, es una clave que nos lleva a entender cómo ciertos eventos en el mundo actual podrían marcar el inicio del cumplimiento de lo que ya fue anunciado hace siglos. Hoy exploraremos la aterradora conexión entre la muerte de un líder espiritual y el surgimiento de fuerzas que preparan el escenario para lo peor. Revelaremos cómo las Escrituras anticipan estos hechos con precisión inquietante. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para los últimos tiempos? La muerte de un líder espiritual siempre sacude al mundo, pero cuando ese líder es el Papa, la conmoción no es solo humana, es espiritual. A lo largo de la historia, los fallecimientos papales han sido vistos como cierres de ciclos, cambios de época o incluso oportunidades para la renovación de la fe. Pero ¿y si esta vez no es simplemente una transición? ¿Y si estamos ante una advertencia mucho más profunda? Una señal que ya estaba escrita desde tiempos antiguos, registrada en las páginas de la palabra de Dios. La Biblia, lejos de guardar silencio ante acontecimientos tan trascendentales, los aborda con una claridad profética que estremece. En Ezequiel 34:10, el Señor declara con severidad: yo estoy contra los pastores, demandaré mis ovejas de su mano y haré que cesen de apacentar el rebaño. Este versículo no solo denuncia una mala administración espiritual, sino que anuncia juicio sobre aquellos líderes que han extraviado al pueblo. Y cuando el juicio comienza por la casa de Dios, las consecuencias no se detienen ahí. En Zacarías 13:7 se lanza una profecía impactante: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Esta escritura, citada también por Jesús en Mateo 26:31, no solo anticipa el sufrimiento del Mesías, sino que también revela un principio espiritual ineludible. Cuando el líder cae, el rebaño queda expuesto. El impacto no es simbólico, es real. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Cada vez que un referente espiritual ha partido, la incertidumbre crece, el desconcierto se esparce y las tinieblas aprovechan para sembrar confusión. No se trata simplemente de una pérdida, se trata de un terremoto en el ámbito espiritual. Y si el fallecido ocupa uno de los tronos más visibles del mundo cristiano, entonces las ondas expansivas alcanzan dimensiones globales. La Biblia no deja lugar a dudas sobre cómo ciertos acontecimientos aparentemente naturales forman parte de un engranaje profético. En Amós 3:7 se nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Este pasaje nos obliga a leer los eventos actuales con ojos espirituales, no carnales. Nos llama a no limitarnos a las noticias o declaraciones oficiales, sino a mirar más allá, a escudriñar las Escrituras para entender lo que Dios ya habló. No es casualidad que muchos líderes mundiales hayan muerto en momentos claves de la historia. Tampoco es una coincidencia que cuando se avecina un nuevo ciclo de oscuridad, la caída de un pastor sea la primera pieza del dominó. En el libro de Apocalipsis, la figura de los líderes religiosos no siempre aparece como luz, aparece también como símbolo de corrupción cuando se han desviado del verdadero evangelio. En Apocalipsis 2 y 3, las cartas a las iglesias revelan que incluso dentro del cuerpo visible de Cristo puede infiltrarse la tibieza, la idolatría y la traición a la verdad. El Señor dice a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives y estás muerto. Aplindo 3:1. ¿Podría ser esta una descripción encubierta de muchas instituciones actuales, incluyendo aquellas que parecen ser la representación más solemne de la fe?
¿Acaso el fallecimiento de uno de sus representantes no es más que una forma en que Dios expone lo que ya estaba muerto espiritualmente? No podemos pasar por alto que en los tiempos bíblicos Dios no solo juzgaba a los reyes y profetas, también juzgaba a los sacerdotes. En 1 Samuel 2, el juicio sobre Elí y sus hijos marca un antes y un después en la historia de Israel. Elí era sacerdote y aunque no practicaba directamente la corrupción, la toleraba. Su falta de acción ante los pecados de sus hijos fue suficiente para que Dios declarara: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. 1 Samuel 2:30. La muerte de Elí fue trágica, pero no sorpresiva para aquellos que habían prestado atención a las advertencias proféticas. Fue el cumplimiento de una sentencia divina. Lo mismo puede decirse cuando un papa muere, especialmente en un contexto de apostasía creciente y corrupción doctrinal. Tal vez su partida no sea un accidente histórico, sino un paso dentro de una línea profética que marca el fin de una era y el inicio de otra aún más oscura. Cuando Jesús habló de los últimos tiempos, fue categórico al advertir que vendrían engaños tan bien elaborados que incluso los escogidos podrían ser confundidos. En Mateo 24:24 leemos: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El contexto de esta advertencia incluye guerras, rumores de guerras, pestes y sí, también una gran tribulación espiritual. ¿Podría la muerte de un líder global religioso ser parte de este gran engaño? ¿Podría ser el punto de quiebre necesario para introducir nuevas doctrinas, nuevas figuras, incluso una nueva iglesia global unificada, ajena a la verdad del Evangelio? La historia nos ha enseñado que cada vacío de poder es una oportunidad para el ascenso de nuevas ideologías, muchas de ellas disfrazadas de piedad. El libro de Daniel ofrece una de las visiones más inquietantes sobre el poder que se levanta después de la caída. En el capítulo 8 se describe cómo uno de los cuernos pequeños crece hasta alcanzar al ejército de los cielos y arroja por tierra la verdad. Esta figura, reconocida por muchos como una representación del anticristo, no surge de la nada. Se levanta en un contexto de caos, cuando el templo es profanado, cuando el liderazgo se corrompe y cuando el pueblo se encuentra sin dirección. Daniel 8:12 dice: y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Este versículo revela el resultado de una etapa donde la verdad ya no es proclamada con valentía, sino diluida por compromisos políticos y religiosos. La muerte del Papa, lejos de ser un final, podría ser el inicio de este proceso. Hay quienes dirán que esto es alarmismo, que no podemos ver en cada evento una señal del fin. Pero el apóstol Pedro nos advierte precisamente sobre este tipo de incredulidad. En 2 Pedro 3:4 dice: en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Este es el espíritu que domina en muchas esferas religiosas y sociales. El rechazo a la idea de que Dios todavía habla, todavía juzga y todavía advierte. Es por eso que, cuando ocurre algo de esta magnitud, muchos prefieren callar o espiritualizarlo sin atreverse a preguntar: ¿qué está diciendo Dios a través de esto? El fallecimiento de una figura como el Papa no es solo un cambio de nombre o de vestidura en la cúspide del catolicismo. Es una oportunidad para que se cumplan textos antiguos, para que las estructuras espirituales sean removidas y para que nuevas fuerzas entren en escena. Si bien no podemos afirmar con certeza absoluta que cada detalle es el cumplimiento directo de una profecía, sí podemos decir que todo gran cambio espiritual debe ser analizado con discernimiento. Y la Biblia es clara: cuando el juicio llega,
comienza por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. El espíritu de discernimiento es una herramienta indispensable en este tiempo. No se trata de suposiciones humanas, se trata de ver la realidad con los ojos de Dios. En Isaías 29:10 leemos: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Esta ceguera espiritual impide ver que lo que ocurre no es simplemente parte de un ciclo político o religioso, sino parte de un engranaje profético que se está moviendo con rapidez. Cuando un líder espiritual muere, los cielos se mueven. No porque él fuera indispensable, sino porque su partida forma parte de un tiempo señalado. Un kairos divino. Pensemos en la muerte de Moisés. Aunque fue un líder fiel, su muerte marcó un cierre. Israel no solo lloró, se preparó para un nuevo capítulo, uno donde las batallas serían más intensas y donde la obediencia sería más exigida. Deuteronomio 34:5-8 narra cómo el pueblo guardó luto por Moisés, pero también cómo su ausencia abrió el camino para la conquista de la tierra prometida. En contraste, la muerte de líderes corruptos como Acab o Herodes trajo juicios inmediatos y visibles. Cada muerte tiene una resonancia diferente y debemos preguntarnos: ¿cuál es el eco profético de esta muerte específica? ¿Qué puertas se están cerrando y cuáles se están abriendo? El Apocalipsis habla de trompetas, de sellos y de copas de ira. Cada uno es un evento desencadenante, una señal del avance de los tiempos. Es posible que no todos reconozcan estas señales de inmediato, pero aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden discernirlas. Romanos 13:11 nos exhorta: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este versículo nos recuerda que no debemos dormir, no debemos ignorar lo que ocurre a nuestro alrededor. Si la muerte de un líder nos despierta, entonces no fue una tragedia, fue una alarma espiritual. Hoy más que nunca es urgente volver a las Escrituras, examinar nuestros corazones y preguntarnos qué está haciendo Dios en medio de estos eventos. Cada generación ha tenido sus señales, pero no todas han tenido el valor de interpretarlas. La nuestra no puede darse ese lujo. Lo que está en juego no es una institución, es el alma de millones. El enemigo no descansa y cada oportunidad que tiene para infiltrar, dividir y destruir, la aprovecha. Por eso, si algo tan grande como la muerte del Papa ocurre, no podemos seguir viviendo como si nada hubiese pasado. La trompeta ha sonado. Ahora nos toca decidir si la escuchamos o si seguimos dormidos. ¿Y tú? ¿Estás discerniendo los tiempos o simplemente observando las noticias? ¿Estás leyendo los titulares o estás interpretando las señales? Dios está hablando y su voz resuena más fuerte que nunca para aquellos que están atentos. Esta muerte no es el fin, es apenas el principio de algo que la Biblia ya nos anunció. Y lo peor, sí, está por venir. Pero también está la promesa de que quienes estén firmes en Cristo no serán movidos, porque aunque tiemble la tierra y caigan los cielos, la palabra de Dios permanece para siempre. Durante siglos, Roma ha sido considerada no solo el centro del catolicismo, sino también un símbolo espiritual de autoridad y tradición religiosa. Pero en el libro de Apocalipsis, una figura se alza con inquietante semejanza: una gran ciudad sentada sobre 7 colinas, vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas y llena de nombres de blasfemia. Esta imagen descrita en Apocalipsis 17, 3-6 ha sido objeto de interpretación por generaciones de estudiosos, quienes han vinculado esta visión profética con el corazón del poder religioso global. La conexión no es casual, ni es producto de la especulación moderna. Es una descripción meticulosamente detallada que apunta a un sistema que con el paso del tiempo se ha alejado de su propósito original para convertirse en una herramienta de seducción espiritual. Apocalipsis 17:9 ofrece una pista que ha resonado a través de los siglos. Esto para la mente que tenga sabiduría.
Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Roma, conocida históricamente como la ciudad de las 7 colinas, encaja con precisión en esta descripción. No es solo una coincidencia geográfica, es una señal profética de una entidad que ha llegado a tener una influencia global en el ámbito religioso, cultural y político. La mujer montada sobre la bestia representa una forma de religiosidad que se ha vuelto infiel a la verdad, una institución que ha intercambiado la pureza del evangelio por el poder, los pactos humanos y la corrupción doctrinal. Y si la muerte del Papa representa el fin de una era, entonces lo que sigue puede ser el ascenso de esta figura ya anticipada en la Escritura. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha sido claro en su advertencia contra las alianzas impías entre el pueblo de Dios y los sistemas del mundo. El profeta Jeremías clamó contra los falsos profetas y sacerdotes que, en lugar de sanar al pueblo, fortalecían su rebelión. En Jeremías 6, 13, 14 se dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Este patrón se repite cuando una institución religiosa se convierte en aliada del poder secular, prometiendo paz mientras el juicio se aproxima. El Vaticano, con su red diplomática y su influencia en organismos internacionales, ha trascendido el papel espiritual para convertirse en una potencia mundial. Pero esa influencia no siempre ha estado al servicio de la verdad. Apocalipsis 18:2 describe el destino final de esta gran ciudad simbólica. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este juicio no es pronunciado sobre una entidad desconocida, sino sobre un sistema que ha contaminado la tierra con su idolatría, su comercio espiritual y su traición a la fe genuina. La referencia a Babilonia no es literal, sino simbólica, como lo fue en los tiempos del profeta Daniel, cuando la ciudad representaba la arrogancia del hombre en oposición directa al gobierno de Dios. El vínculo entre esta figura profética y el Vaticano no está en el nombre, sino en el carácter. Cuando una institución que representa a Dios adopta prácticas contrarias a su palabra, se convierte en parte de esa Babilonia espiritual. El profeta Ezequiel en el capítulo 8 fue llevado por el Espíritu a ver dentro del templo de Jerusalén, donde encontró prácticas abominables escondidas detrás de sus muros. Lo que debía ser un lugar santo se había corrompido por completo. Dios reveló que aún dentro de su casa había quienes adoraban al sol, tallaban ídolos en las paredes y ofrecían incienso a deidades paganas. Esta visión no se limitaba al templo físico de aquel entonces. Es un espejo profético para nuestra generación. Si el centro de la fe se convierte en el centro de la idolatría, entonces el juicio no es una posibilidad, es una certeza. Y cuando una figura como el Papa muere, no solo se cierra un capítulo, se puede estar abriendo una puerta para que esa corrupción alcance nuevas alturas. Apocalipsis 13 nos presenta otra figura perturbadora: la bestia que sube del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas. Esta bestia recibe poder y autoridad de parte del dragón, y con ella el mundo entero se maravilla. Pero hay una segunda bestia, que sube de la tierra, que tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Esta segunda bestia actúa en nombre de la primera, haciendo que la tierra adore a la bestia principal y realizando grandes señales. Muchos han identificado esta segunda bestia como un poder religioso, un falso sistema espiritual que coopera con el poder político para engañar a las masas. En este contexto, el Vaticano no puede ser ignorado. Su capacidad para unificar, influenciar y dialogar con líderes mundiales lo convierte en un actor clave en el escenario escatológico.
La Biblia advierte repetidamente que el enemigo se disfraza como ángel de luz. No todas las manifestaciones de piedad son verdaderas. En 2 Corintios 11, 13, 14, el apóstol Pablo escribe: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si esto es cierto para individuos, también lo es para instituciones. Cuando una organización religiosa adopta un mensaje contrario al Evangelio, aun cuando use el nombre de Cristo, se convierte en vehículo de engaño. Y es aquí donde el discernimiento espiritual es más necesario que nunca. La conexión entre el poder político y el religioso ha sido uno de los mayores desafíos para la pureza del Evangelio. Desde el Edicto de Milán hasta la formación de los estados pontificios, la historia del Vaticano ha estado marcada por una mezcla de fe y política, de espiritualidad y diplomacia. Esta combinación, aunque eficaz en términos humanos, ha generado una estructura que muchas veces ha priorizado el poder por encima de la verdad. Y cuando esa estructura sufre una sacudida, como lo es la muerte de su líder principal, no siempre da paso a la reforma, sino al reacomodo de fuerzas que podrían ser aún más peligrosas. En Daniel 7 se describe un cuerno pequeño que habla palabras arrogantes contra el Altísimo y que oprime a los santos del Altísimo. Este cuerno surge de entre otras estructuras de poder y se distingue por su capacidad de manipular, perseguir y engañar. Aunque la figura es simbólica, su actuación es real. Representa un sistema que parece justo, pero que está en guerra contra la verdad. Y cuando una institución religiosa se convierte en cómplice de este sistema, deja de ser luz para convertirse en tiniebla disfrazada. La muerte de un papa, en este marco, no representa solamente una transición de liderazgo. Puede ser el terreno fértil para que este tipo de figura tome mayor control. La idolatría ha sido uno de los pecados más severamente condenados en la Escritura. No solo la idolatría a imágenes, sino la idolatría institucional, la exaltación de la tradición por encima de la palabra, la obediencia ciega a una estructura por encima de la voz de Dios. En Marcos 7:8 Jesús dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Este reproche dirigido a los fariseos es igualmente aplicable hoy cuando las instituciones elevan decretos humanos al mismo nivel de la verdad revelada. Cuando esto ocurre, el sistema se vuelve fértil para el engaño. Y si esa institución tiene alcance global, entonces el error también se propaga globalmente. El Apocalipsis es claro al mostrar que en los últimos tiempos habrá un sistema religioso que se aliará con el poder del anticristo. Esta no es una teoría conspirativa, es un elemento escatológico. El falso profeta no aparece solo, actúa en nombre de una estructura que ya tiene prestigio y reconocimiento. No necesita construir poder desde cero, lo hereda de una institución establecida. Y cuando la figura más reconocida de esa institución muere, se abre la puerta para que ese trono simbólico sea ocupado por alguien con una agenda completamente distinta. Una agenda que no busca pastorear, sino dominar, que no busca predicar la verdad, sino sustituirla con un evangelio distorsionado. La Escritura no menciona al Vaticano por nombre, pero sus descripciones son tan detalladas que se vuelven imposibles de ignorar. La mujer que se embriaga con la sangre de los santos no es una figura pagana ajena al cristianismo, es una representación profética de una estructura que bajo el nombre de Dios ha perseguido a quienes realmente siguen la palabra. Apocalipsis 17:6 lo dice así: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. El asombro de Juan no fue por su apariencia exterior, sino por la contradicción interna, por cómo una institución que debía ser santa se convirtió en un instrumento de persecución.
Frente a estos pasajes, la muerte del Papa no puede verse como un simple evento eclesiástico. Es parte de una narrativa profética que nos llama a estar atentos. No se trata de atacar a personas ni de despreciar a quienes profesan una fe sincera dentro de cualquier estructura. Se trata de discernir los tiempos, de entender que hay un sistema que ya ha sido descrito en la Biblia y que ese sistema puede estar más activo y avanzado de lo que creemos. La caída de su figura más visible no es el fin, es posiblemente el inicio de su fase más peligrosa. Y mientras el mundo observa con solemnidad un funeral, el cielo puede estar marcando una transición espiritual de proporciones eternas. Lo que viene después no es solo elección de un nuevo líder, es la continuación de un plan que ya está escrito. Lo que está ocurriendo no nos toma por sorpresa si conocemos las Escrituras. La verdad ya fue revelada y el discernimiento ahora es una responsabilidad. Las señales están a la vista. La profecía no miente. Y lo peor, sin duda, está por venir. A lo largo de la historia sagrada, uno de los signos más evidentes de decadencia espiritual ha sido la corrupción interna. Cuando quienes debían enseñar la verdad comenzaron a tergiversarla, intercambiándola por comodidad, influencia o aceptación social. La Biblia no deja este fenómeno como algo aislado o circunstancial, sino que lo presenta como una etapa inevitable en el desarrollo del plan profético, especialmente cuando se acerca el tiempo del fin. En 2 Tesalonicenses 2:3 se encuentra una advertencia directa: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía no es un simple error doctrinal, es una traición consciente a la verdad revelada, es el abandono intencional de la sana doctrina en favor de mensajes que agradan al oído, pero que condenan el alma. Y este fenómeno no se origina fuera de la iglesia. Surge desde dentro, desde los altares, desde los púlpitos, desde los mismos lugares que fueron establecidos para alimentar al pueblo de Dios. La apostasía comienza cuando el temor a Dios es reemplazado por el temor al hombre, cuando se deja de predicar lo que Dios ha dicho y se empieza a anunciar lo que la gente quiere escuchar. El apóstol Pablo lo anticipó en 2 Timoteo 4:3-4 con precisión absoluta. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esta descripción no es una exageración, es un diagnóstico profético de una realidad que ya estamos viviendo. En muchos sectores del cristianismo institucionalizado, el mensaje de arrepentimiento ha sido suplantado por promesas de bienestar. La cruz ha sido minimizada y el pecado relativizado. El juicio eterno se ha convertido en un concepto incómodo que ya no se menciona, como si ignorarlo fuese suficiente para evitarlo. La muerte de un papa en este contexto no es un hecho desconectado. Es una alarma dentro de un sistema que ha abrazado la mezcla, que ha tolerado prácticas y enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. El debilitamiento doctrinal no ocurre de un día para otro. Es el resultado de concesiones sucesivas. Primero se omiten ciertos textos, luego se reinterpretan y finalmente se reemplazan por ideas humanistas, espiritualidades híbridas y teologías que buscan agradar al mundo. Pero Dios no puede ser burlado. En Gálatas 1:6-9, el apóstol Pablo lanza una de las advertencias más fuertes del Nuevo Testamento. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No existe un nuevo evangelio aceptable. Toda alteración del mensaje original es una apostasía, aunque esté envuelta en un lenguaje de paz, inclusión o modernidad.
El Antiguo Testamento ya mostraba este patrón con claridad. El pueblo de Israel, a pesar de haber sido testigo de los milagros más asombrosos de parte de Dios, una y otra vez caía en idolatría y desobediencia cuando sus líderes espirituales se desviaban. En Jeremías 23, el Señor confronta directamente a los profetas que profieren visiones inventadas, diciendo en el versículo 16: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Esta tendencia no desapareció con el tiempo. En el nuevo pacto, las advertencias se intensifican. Jesús mismo alertó sobre los falsos profetas que vendrían disfrazados de ovejas, pero por dentro serían lobos rapaces. Esta descripción en Mateo 7:15 no es un símbolo vago, es una imagen vívida del peligro de confiar en apariencias sin discernimiento. Cuando una figura de liderazgo muere, como en el caso del Papa, el sistema que lo sostenía no necesariamente se debilita, puede reconfigurarse, adaptarse, incluso fortalecerse en apariencia. Pero si la raíz está corrompida, el fruto también lo estará. El problema no está en la sucesión, sino en el cimiento. Y cuando el fundamento ya no es Cristo como piedra angular, sino tradiciones humanas, costumbres institucionales o acuerdos políticos, entonces la apostasía ha dejado de ser una posibilidad y se ha convertido en una realidad consolidada. La parábola de los dos cimientos, relatada por Jesús en Mateo 7:24-27, cobra aquí un significado urgente. Una casa puede parecer fuerte hasta que llegan las lluvias, los vientos y las tormentas. Entonces se revela si estaba edificada sobre roca o sobre arena. Y hoy muchas estructuras religiosas están siendo sacudidas. La confusión doctrinal no es casual, es un elemento clave en la preparación del escenario del fin. No es suficiente que el mundo rechace la verdad. Es necesario que también desde los círculos de autoridad espiritual se siembren mensajes confusos, tolerantes con el pecado, complacientes con las filosofías del mundo. Esta es la gran trampa que lleva a la multitud a un estado de adormecimiento espiritual. En Isaías 30:10, el pueblo le dice a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Cuando la verdad incomoda, la mentira se vuelve atractiva. Cuando la luz revela el pecado, las tinieblas ofrecen refugio. Y en ese contexto, las estructuras religiosas pueden convertirse en los principales canales del error, no porque nieguen a Dios, sino porque predican un Dios moldeado a imagen del hombre. El deterioro espiritual se manifiesta también en el culto. Las prácticas litúrgicas que fueron concebidas como expresiones de reverencia se convierten en rutinas vacías cuando el corazón se aparta de Dios. El profeta Isaías denunció esto con palabras incisivas en el capítulo 1, versículos 13-15. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Cuando multiplicáis la oración, yo no oigo. Llenas están de sangre vuestras manos. Esta denuncia, aunque dirigida a Israel, refleja lo que ocurre cuando la religión se convierte en espectáculo, cuando la forma suplanta al fondo y cuando se honra a Dios con los labios mientras el corazón está lejos. Jesús citó este mismo principio en Mateo 15:8-9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo más alarmante es que todo esto ocurre mientras las masas siguen creyendo que están adorando correctamente. La apostasía no se presenta como rebeldía abierta, sino como una desviación sutil, progresiva, revestida de espiritualidad. El enemigo no destruye la fe desde fuera, la corrompe desde dentro. En Apocalipsis 3:1, Jesús le dice a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives y estás muerto.
Esta es la condición espiritual más peligrosa, la ilusión de vida sin el poder del Espíritu. Y cuando las instituciones religiosas más influyentes del mundo caen en este estado, el camino queda abierto para la manifestación de un sistema global que se presentará como el cumplimiento de la fe, pero que en realidad será su negación. La Escritura señala que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En 1 Timoteo 4:1 se establece con claridad esta profecía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto no se refiere a prácticas ocultistas explícitas, sino a enseñanzas sutiles que niegan el señorío de Cristo, que promueven un evangelio sin cruz, una gracia sin arrepentimiento, una redención sin obediencia. Y cuando estas enseñanzas provienen de figuras de autoridad religiosa, su impacto es devastador. La muerte de un líder espiritual no debe ser vista como un simple cierre institucional, sino como un acto con repercusiones celestiales. Si ese liderazgo formaba parte de un sistema que se ha desviado, su caída puede ser tanto una señal de juicio como una preparación para algo mayor. No se trata de señalar personas, sino de entender los tiempos. La apostasía no es una amenaza futura, es una realidad presente. Y quienes no estén firmes en la verdad revelada, corren el riesgo de ser arrastrados por el río de confusión que ya está cubriendo al mundo. La palabra de Dios permanece inmutable. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Todo aquel que busque al Señor en espíritu y en verdad podrá discernir los tiempos. La muerte del Papa en este escenario es más que un hecho noticioso. Es una pieza que encaja dentro de un panorama mayor, un panorama que ha sido delineado desde antes de la fundación del mundo. Y mientras el mundo observa el cambio de figuras, el pueblo de Dios debe observar las señales, porque estas señales no anuncian tranquilidad, sino cumplimiento. No anuncian estabilidad, sino transición. Y el llamado sigue siendo el mismo: velad y orad, porque lo peor está por venir. El surgimiento del falso profeta no es una posibilidad lejana ni una figura reservada exclusivamente para los últimos versículos del Apocalipsis. Es una realidad que se gesta en la actualidad, lentamente, con sigilo, desde los mismos espacios que alguna vez proclamaron la verdad. Lo que antes era evidente, ahora se camufla en lenguaje espiritual, en discursos de unidad, en mensajes que promueven la tolerancia absoluta y la aceptación sin transformación. Y mientras los ojos del mundo están fijos en las tragedias visibles, el enemigo trabaja en lo oculto, preparando la aparición de aquel que no vendrá con rostro de oscuridad, sino vestido de cordero. Apocalipsis 13:11 lo describe con precisión profética. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La contradicción es elocuente. Se presenta como un siervo de Dios, pero sus palabras provienen de otra fuente. Este falso profeta no irrumpe con violencia, ni se impone por la fuerza. Gana territorio por medio del engaño, hablando en nombre de Dios mientras guía a millones lejos de la verdad. Su misión no es solamente confundir, sino conducir. Dirige a la humanidad hacia la adoración de la bestia, al establecimiento de un sistema global donde la espiritualidad está sujeta a la voluntad de un gobierno impío. Su poder no se limita al discurso, también opera señales. Apocalipsis 13:14 revela que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Esto no es retórica simbólica, es la descripción de un dominio que apela a la emoción, a lo visual, a lo espectacular,
para sustentar un mensaje profundamente destructivo. Lo más inquietante de esta figura es su capacidad de seducir sin despertar sospecha. Tiene apariencia de santidad, pronuncia palabras bíblicas, cita versículos, se muestra compasivo y abierto, pero su esencia está en oposición directa a la obra redentora de Cristo. Su misión es sustituir el Evangelio por un Evangelio alternativo que retiene las formas, pero niega el poder. Pablo lo anticipó en 2 Timoteo 3:5, al hablar de aquellos que tendrían apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esa es la señal más clara. Cuando el mensaje deja de transformar, cuando la gracia ya no demanda arrepentimiento, cuando el amor se separa de la santidad. El terreno para el falso profeta no se prepara en el mundo secular, se labra dentro de la misma esfera religiosa. Su autoridad será reconocida no por herejes manifiestos, sino por multitudes de creyentes que han sido despojados del discernimiento por el abandono de la palabra. Jesús dijo en Mateo 24:24 que vendrían falsos profetas que mostrarían grandes señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Esto implica que no se trata de figuras ajenas a la fe, sino de personas, discursos y estructuras que parecerán familiares. Lo más peligroso no es el error descarado, sino el error mezclado con verdad. Lo que no se presenta como una oposición directa, sino como una alternativa viable. La palabra nos advierte que el engaño final no será presentado como una amenaza, sino como una solución. El falso profeta construirá un relato en el que la unidad será más importante que la verdad, la paz más atractiva que la justicia y la experiencia espiritual más deseada que la obediencia a las Escrituras. Por eso su voz resonará con fuerza en tiempos de confusión global. Cuando la crisis sea profunda, cuando la inseguridad sea generalizada, cuando el mundo clame por dirección, aparecerá con respuestas, con carisma, con autoridad, pero su autoridad no vendrá del cielo. Apocalipsis 13:12 declara que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Su propósito es establecer una adoración falsa, global, estructurada y obligatoria. La figura del falso profeta está diseñada para sustituir el ministerio profético genuino. Donde los verdaderos profetas llamaban al arrepentimiento, él llamará a la adaptación. Donde los verdaderos profetas confrontaban al poder con la palabra, él servirá al poder con su voz. Su discurso será ecuménico, su mensaje atractivo, su teología aparentemente bíblica. Pero en su núcleo no hay verdad, sino manipulación. Su estrategia consistirá en eliminar toda distinción entre lo santo y lo profano, entre la luz y las tinieblas. Ezequiel 22:26 ya denunciaba este patrón cuando decía que no distinguían entre lo santo y lo profano, ni enseñaban a hacer diferencia entre lo limpio y lo no limpio. Y en ese ambiente de confusión, la mentira se instala como verdad. El falso profeta es la figura que unifica el culto. Su papel no es solo doctrinal, es litúrgico, político, estratégico. No opera aislado, funciona en sincronía con el sistema de la bestia, promoviendo su imagen, exigiendo lealtad y diseñando los mecanismos mediante los cuales el control espiritual será establecido. Apocalipsis 13:15 revela que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto nos conduce a una conclusión inevitable. El falso profeta será quien marque la línea entre los que se alinean con el sistema global y los que son perseguidos por permanecer fieles a Cristo. No se puede comprender esta figura sin entender su raíz. No surge de un vacío. Su poder es precedido por un abandono gradual de la verdad.
por una normalización del error, por una aceptación social del sincretismo espiritual. Lo que hoy es visto como progreso, mañana será la base teológica de su autoridad. Cada concesión doctrinal, cada declaración pública que relativiza el pecado, cada acto ecuménico que disuelve la diferencia entre Cristo y otras creencias, está pavimentando el camino para su llegada. Y no vendrá solo, traerá con él una estructura religiosa renovada, funcional, influenciadora, capaz de seducir no solo a las multitudes, sino también a las naciones. Su plataforma no será construida a través del rechazo a Dios, sino mediante una espiritualidad alternativa que será percibida como más inclusiva, más comprensiva, más humana. Pero esta espiritualidad no tendrá cruz, no tendrá sangre, no tendrá resurrección. Será un evangelio sin salvación, una fe sin verdad, una gracia sin arrepentimiento. Y cuando esa religión esté plenamente establecida, la persecución a los verdaderos creyentes dejará de ser simbólica para convertirse en institucional. Apocalipsis 13:17 lo confirma al hablar del sistema que impedirá comprar o vender a los que no se sometan a la marca, lo que demuestra que el falso profeta no solo tiene impacto espiritual, sino económico y social. El contexto actual ya refleja las condiciones necesarias para su manifestación. Nunca antes hubo tanta disposición global para abrazar un mensaje religioso unificado. Nunca antes hubo tanta presión para callar las voces que sostienen la exclusividad de Cristo como Salvador. Nunca antes la corrección bíblica fue tan rechazada, incluso dentro del propio cuerpo religioso. Esta es la preparación del terreno, un terreno fértil para la mentira, un terreno que aplaude lo que Dios aborrece y censura lo que Dios manda. Y cuando ese terreno esté listo, se levantará el portavoz de esa nueva espiritualidad. No hablará desde los márgenes, hablará desde los púlpitos. No llegará como un hereje, sino como un reformador. No será marginado, será exaltado. Su rostro no será reconocible por quienes no tengan discernimiento. Pero el pueblo que conoce a su Dios sabrá porque no sigue señales, sino la palabra. Sabrá porque ha sido advertido. Jesús dijo en Juan 10:5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta es la promesa. Aquellos que caminan con el Señor no serán engañados si permanecen en su verdad. No importa cuán carismático sea el discurso, cuán convincente la predicación, cuán milagrosas las señales. Si no está alineado con la Escritura, no es de Dios. El surgimiento del falso profeta no es un evento aislado, es una pieza clave en la consumación del misterio de iniquidad. Su aparición será la culminación de un proceso que ya comenzó, un proceso que no puede ser revertido, pero sí discernido. Y el discernimiento no es un lujo espiritual, es una necesidad vital, porque quien no lo posea será llevado por la corriente, será confundido, será seducido y finalmente será marcado. Por eso el llamado sigue vigente: velad, orad, escudriñad las Escrituras, porque lo que está en juego no es una doctrina, es la eternidad. El falso profeta está en camino y tal vez su voz ya se escucha, no desde los extremos, sino desde el centro, no desde los márgenes, sino desde las plataformas más altas. Y mientras el mundo lo recibe como una voz de paz, los que conocen la palabra lo identificarán por lo que es, porque aunque tenga cuernos de cordero, su voz seguirá siendo la de un dragón. Y eso, la palabra lo advirtió desde el principio. El escenario profético no estaría completo sin el surgimiento de una alianza entre el poder político y el poder religioso, una unión diseñada no para glorificar a Dios, sino para consolidar el control total sobre la humanidad.
La muerte del Papa en este contexto no es simplemente un acontecimiento eclesiástico, sino un punto de inflexión en una estrategia espiritual de largo alcance. A medida que la figura del falso profeta se consolida y obtiene legitimidad desde las esferas de fe, se prepara el terreno para la aparición del anticristo, no como un enemigo visible y brutal, sino como un líder carismático que traerá promesas de paz y unidad. Lo más alarmante no será su presencia, sino su aceptación masiva. En Apocalipsis 13 se describe con precisión el tipo de sistema que emergerá. Uno que integra adoración, gobierno y economía bajo una misma autoridad. Esta autoridad no opera en solitario. El texto declara que el falso profeta hace que todos adoren a la bestia, cuya herida mortal fue sanada, y que induce al mundo a aceptar su marca. La influencia de este segundo personaje, que representa el poder religioso, no está aislada de la estructura de dominio del anticristo. Por el contrario, ambos actúan en sincronía, cada uno ocupando un rol estratégico en la imposición de un orden global que suplanta los valores del reino de Dios. La unión entre religión y política no es un concepto nuevo, pero en el contexto profético adquiere una dimensión más peligrosa. Ya no se trata solo de compromisos institucionales o acuerdos diplomáticos, sino de una amalgama espiritual que legitima la rebelión contra la verdad. Daniel 8, 24, 25 describe al anticristo como alguien que, con su sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Su autoridad vendrá acompañada de una apariencia de justicia, de un discurso que cautiva y de una estrategia que somete. Y será precisamente esa estructura religiosa corrompida la que le abrirá las puertas, ofreciéndole no solo apoyo político, sino validación espiritual. El peligro de esta alianza es que no se construirá a través del miedo, sino del deseo. Un deseo colectivo de estabilidad, de paz, de prosperidad. Y ese deseo será usado como excusa para instalar sistemas de control que, bajo la promesa de protección, exigirán completa sumisión. La religión, despojada de su esencia transformadora, se convertirá en un instrumento de poder. Las Escrituras lo muestran claramente. El falso profeta hará que la imagen de la bestia tenga aliento y que todos aquellos que no la adoren sean perseguidos. Apocalipsis 13:15 establece que incluso perderán la vida quienes se resistan. El precio de la fidelidad a Cristo será cada vez más alto. El anticristo no buscará destruir la fe de forma frontal, intentará reemplazarla. Su sistema será inclusivo, aparente, lógico, y su mensaje apelará a la razón humana. Su alianza con el poder religioso le permitirá penetrar donde la política no puede llegar: el corazón. Por eso, esta etapa profética es una de las más críticas. No se trata de reconocer simplemente a un gobernante, sino de identificar un sistema espiritual que opera como imitador de Cristo, pero cuyo fin es la perdición. Pablo lo llamó en 2 Tesalonicenses 2:4, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No será una negación del cristianismo, será una suplantación, una copia distorsionada, una falsificación hábil que solo el discernimiento espiritual podrá identificar. Este tiempo requerirá una fe inquebrantable, porque quienes se nieguen a adorar al sistema serán rechazados, serán vistos como enemigos del progreso, como amenazas para la paz. Y el poder religioso, en lugar de proteger a los fieles, los señalará. Las estructuras que deberían ser refugio para los justos se convertirán en instrumentos de acusación. Ya no se predicará a Cristo crucificado, sino a una figura política adorada.
Ya no se invitará al arrepentimiento, sino a la aceptación incondicional de un nuevo orden mundial que exige lealtad total. El Apocalipsis revela que este sistema durará solo un tiempo, no será eterno, pero mientras esté en vigor, su influencia será devastadora. Por eso el llamado es claro: mantenerse firme, no rendirse ante la presión, no dejarse llevar por la aparente normalidad de un mundo que camina hacia su perdición. La alianza entre el poder religioso y el anticristo será la culminación de una larga serie de desviaciones. Y cada paso que hoy parece insignificante, cada concesión doctrinal, cada silencio ante el pecado, cada pacto con el mundo, es un eslabón más en la cadena que lo sostiene. Dios no ha dejado a su pueblo sin advertencia. La profecía no está sellada, está abierta, disponible, urgente. Los que conocen la verdad no deben temer, pero sí deben estar atentos. El discernimiento no será opcional, será vital. Y cuando el falso profeta y el anticristo estén plenamente revelados, no habrá espacio para la ambigüedad. La fidelidad a Cristo será la única marca que distinga a los suyos. Y aunque el precio de esa fidelidad sea alto, la recompensa será eterna. Porque los que permanecen fieles hasta el fin serán salvos. La Escritura ya lo dijo, y todo lo que ha dicho se cumplirá. El juicio no llega sin advertencia, y Dios en su misericordia no permite que el caos se desate sin antes levantar su voz. Cuando las estructuras caen, cuando los líderes se desvanecen y el mundo entero se encamina hacia la oscuridad, el llamado de Dios se hace más urgente. No es un grito de desesperación, sino una invitación a despertar, a volver al principio, a rendirse ante la verdad antes de que el tiempo se cierre. La muerte del Papa no es el final de una etapa institucional, es un eco que resuena en el cielo como un recordatorio de que todo lo que no esté edificado sobre la roca será removido. Y esa roca no es una doctrina, no es una tradición, no es un hombre, es Cristo. En medio del estruendo profético que se manifiesta en cada rincón del planeta, la voz de Dios sigue siendo clara. Es un llamado al arrepentimiento, no a una religiosidad vacía ni a una corrección superficial, sino a una transformación radical del corazón. En Ezequiel 18:30 el Señor dice: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. La iniquidad no es solo lo que se hace en contra de la ley de Dios, sino lo que se tolera en el corazón mientras se aparenta santidad. Es la conformidad con el pecado, el silencio ante la injusticia, la comodidad que calla cuando la verdad incomoda. Por eso el arrepentimiento no es un evento emocional, es una rendición absoluta. Este es el tiempo señalado para que cada creyente se examine, no para apuntar hacia afuera, sino para escudriñar lo más íntimo del alma. La Escritura declara en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. En un mundo donde los sistemas religiosos se tambalean, donde la mentira se viste de luz y el anticristo prepara su entrada respaldado por falsos profetas, la única defensa del creyente es una fe genuina, arraigada, viva. No basta con haber creído en el pasado, no es suficiente haber conocido la verdad. La fidelidad es una constancia, no una memoria. El Señor busca corazones quebrantados, no intenciones decoradas. En Joel 2:13 se establece el principio del verdadero arrepentimiento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. La conversión comienza cuando el alma se duele por haber estado lejos, cuando el pecado ya no se justifica y cuando el orgullo cede ante la santidad de Dios. Este dolor no paraliza, impulsa, porque cada lágrima derramada en sinceridad se convierte en semilla de restauración. Dios no rechaza al que vuelve a Él con humildad. Al contrario, le abre el camino de regreso.
aunque todos los demás caminos estén cerrados. En estos tiempos finales, donde las señales ya no son sombras sino realidades visibles, ignorar el llamado al arrepentimiento es colocarse voluntariamente al margen de la voluntad de Dios. El Señor dijo en Apocalipsis 3:19: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El arrepentimiento es un acto de valentía espiritual. Es reconocer que lo que parecía inofensivo era tóxico, que lo que se aceptaba como normal era contrario al cielo. Es romper con el espíritu de este siglo para abrazar el carácter del reino. La palabra afirma en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Esta no es una declaración simbólica, es una condición inquebrantable, y esa santidad no se obtiene por mérito humano, sino por una entrega continua al Espíritu de Dios. El arrepentimiento abre la puerta, pero es la obediencia diaria lo que mantiene al creyente dentro del camino estrecho. Un camino que no promete comodidades, pero sí garantiza vida eterna. Y ante la inminencia del juicio, no hay regalo más grande que ser hallado fiel. Los tiempos se acortan, no porque el mundo se acelere, sino porque el plan de Dios avanza sin pausa. Cada evento, cada crisis, cada caída de líderes, cada estremecimiento social está alineado con una agenda celestial que no será detenida. En Romanos 13:11 se nos exhorta: es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este despertar no es emocional, es espiritual. Es dejar de justificar la tibieza, es abandonar la doble vida, es cerrar toda puerta a la hipocresía, porque la tibieza será vomitada, no corregida. Así lo declaró el Señor a la iglesia de la Odisea. La urgencia del arrepentimiento no radica en el miedo, sino en la convicción de que Dios ha hablado, ha advertido con claridad, ha enviado su palabra, sus profetas, sus señales, y cada uno es responsable de cómo responde. La misericordia sigue extendida, pero no será eterna. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esa cercanía no será indefinida. Habrá un momento en que el juicio no será una advertencia, sino una realidad. Y en ese momento, solo los que hayan sido marcados por la sangre del Cordero permanecerán en pie. No hay neutralidad posible. El silencio será tomado como decisión. La pasividad será interpretada como complicidad. Y los que esperaban una señal mayor descubrirán que todas las señales ya fueron dadas. Lo que se requiere ahora no es más información, es una respuesta. La misma que clamó Juan el Bautista en el desierto: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa voz sigue vigente, retumba con fuerza en medio del caos. Y cada alma que la escuche tiene hoy la oportunidad de cambiar su destino. El arrepentimiento no es un acto religioso, es una revolución interior. Es el primer paso de los que serán hallados fieles. Y mientras el mundo se prepara para recibir al hombre de pecado, el cielo está buscando a quienes se consagren en verdad. Porque en medio del engaño habrá un remanente. En medio del colapso habrá una iglesia pura. Y ese pueblo no será el más grande, ni el más visible, ni el más reconocido. Será el más rendido. Será el que eligió la verdad cuando todos eligieron la comodidad. Será el que no negoció su fe, el que no dobló su rodilla, el que no se avergonzó del evangelio. El tiempo para esperar ha terminado. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. La puerta sigue abierta, pero no lo estará por siempre. Y aquellos que hoy oigan su voz, que no endurezcan su corazón, porque mañana puede que ya no haya voz que escuchar. En el silencio que sigue a una gran sacudida, siempre queda una pregunta en el aire: ¿qué viene ahora? La muerte del Papa no solo ha marcado el final de una figura, sino que ha roto un equilibrio que sostenía estructuras mucho más profundas de lo que parece. Y mientras el mundo observa el vacío,
algo se mueve en lo invisible. No es el caos lo que se avecina, sino un orden distinto, diseñado con precisión para suplantar todo lo que parecía estable. Es en ese espacio, entre lo que cae y lo que surge, donde se librará la verdadera batalla. Una batalla que no será entre ideologías ni sistemas humanos, sino entre dos reinos que ya no se esconden. En medio de ese escenario, cada persona será posicionada, no por geografía, religión o tradición, sino por lealtad, porque la marca más importante no será la que imponga un sistema, sino la que deja el fuego de la verdad en los corazones dispuestos. El tiempo de las multitudes indiferentes ha terminado. Lo que viene exigirá definición, y esa definición será espiritual. Los que comprendan que esta no es solo una crisis visible, sino el eco de un plan eterno en movimiento, serán los que permanezcan cuando todo lo demás se derrumbe. La profecía no nos fue dada para especular, sino para prepararnos, no para temer, sino para alinearnos con el propósito divino en los días más críticos de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje no es solo información, es una convocatoria, porque el cielo está formando una generación que no se rendirá, una generación que, aún en medio del fuego, seguirá diciendo: mi Redentor vive. Y ese es el único fundamento que no será conmovido cuando lo peor llegue, porque lo peor está por venir, pero la gloria también.